la más cordial bienvenida a todas las personas que están viendo hoy día esta nueva entrevista en FAMCHI TV. Hoy día tenemos un invitado muy interesante. Rodrigo Adams tiene 33 años, es estudiante de último año de trabajo social, es de Valdivia, igual que yo, y vive con un abuelo que tiene demencia. Entonces vamos a conversar un poquito acerca de eso, de cómo se tiene que tratar también el tema emocional de los cuidadores y de las personas que están a su cuidado. Así que les damos la más cordial bienvenida. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Muy bien, ¿usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame un poco acerca de este proceso como nieto de la enfermedad que tiene tu abuelo. Bueno, igual es duro ver los cambios, porque esto no fue de un día para otro, sino que esto fue paulatinamente el tiempo. Esto comenzó alrededor de 4 o 5 años más o menos. Y mi abuelo siempre ha sido una persona físicamente activa, ha trabajado desde muy chico, él es gaffer, o bueno, ya retirado, jubilado, ¿cierto? Y él comenzó a tener estos temas ya como más notorio cuando él estuvo trabajando arreglando un cañón en el techo, menos mal que era un primer piso y él se cayó desde ese, y tuvo una fractura por esta parte de acá del cráneo, y desde ahí como comenzó a, eh, a disminuir su salud mental. Entonces los cambios son bastante bruscos, o sea, él era, siempre fue un tipo muy inteligente, él tenía una solución a todo. Yo me acuerdo cuando niño, siempre esperaba que llegara, que respondiera a ciertas preguntas, poder conversar cómo le va. Cuando joven ya también él comenzó a trabajar con él, también lo empezó a apoyar también en su trabajo. Él era un tipo muy astuto para solucionar los problemas, muy detallista, muy todo. Y de repente ahora verlo que puede comer y todo, pero todo lo hace muy lento. Entonces igual es fuerte este tema. Eh, Trato de tomarlo de forma natural, que es como parte del ciclo, parte de aceptar la realidad que es la que vivimos, y tratar de verlo hacia adelante, verlo con alegría, de hacerlo reír. Hay días que se puede conversar con él y tenemos unas conversaciones durante las horas de comida. De repente no se puede, confunde mucho las cosas, entonces hay que tener mucha paciencia y también da pena igual, da pena. Por supuesto. ¿Qué edad tiene tu abuelo? Mi abuelo tiene 85 años, 85, 86. ¿Y hace cuánto que empezó con esto? Alrededor de los 80, 79 años más o menos. Unos 5 o 6 años, lleva más o menos Más o menos. más o menos. Claro, tiene que ser complejo para la familia, para los nietos, para los hijos, para todos en el fondo, ver cómo va decayendo. Y eso emocionalmente, yo me imagino, para él también tiene que ser muy frustrante, y por eso a las personas que tienen demencias o empiezan en este proceso, se les trata de mañosas, de gente complicada, porque les viene un mal genio, pero no es un mal genio innato, sino que es porque de verdad se frustran, me imagino. Claro, o sea, el mal genio, claro, una es la frustración y otra, de repente, ciertos recuerdos que él, no lo sé, a ver, como dar un ejemplo, las noticias. Él tiene una postura diferente a lo que está realmente realizando, por ejemplo, un tipo que odia, o un tipo que no soporta ver y se enoja tanto con el tipo de la televisión, pero también con uno que está alrededor, también Como, ¿por qué es pusiste como, ese canal si sabes que él me cae mal? claro, una cosa así. La otra es oye, ¿por qué no piensas como yo? ¿Cómo no vas a apoyar si fue tan malo? O de repente situaciones, eh, bueno, él es una generación donde el hombre era bien marcado su rol y la mujer también, entonces hay un tema también como machista de repente con sus hijas, que ahí cuesta también controlarlo, o sea, por lo menos hay un respeto conmigo, no, yo creo que también por el hecho de ser hombre, Mm. hay un respeto y tratamos de calmar un poco ese tema, porque igual él es del tipo de personas que mi abuela fue con él de revolverle hasta el café. O sea, era así su... Es que en esa él época, se ganaba. me imagino cuando él era joven, efectivamente las mujeres eran
mucho más sumisas y le tenían la camisa planchada y le tenían todo y ellos no hacían absolutamente nada. O sea, Claro, me refiero a exacto. trabajar, ellos trabajaban fuera, pero dentro de la casa, olvídalo de, no sé, limpiar o hacer aseo o lavar. Descanso absoluto, descanso absoluto. Y ese es el problema. Eso también ha sido algo negativo incluso, porque él solo no puede hacer un café, como que se traspasa, de repente estamos tomando café y, por ejemplo, sirve su café con un cuchillo en vez de la cuchara, por ejemplo. Entonces, esas cosas son un poco peligrosas, hay que estar siempre pendiente. ¿Y qué pasa contigo como cuidador? Yo sé que, bueno, ¿tú vives solo con él o vives con alguien más? No, hace un mes, poquito alrededor de un mes, estuve viviendo con mi tía también, y ella me está ayudando en el tema de las comidas también, del aseo, todo eso. Entonces, mitad y puedo también convalidar eso con los estudios. Exacto, porque tú estás Porque, estudiando, entonces es importante también mantener tu sanidad mental para poder responder de la mejor forma en la universidad. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tratas quizás de bloquear o no sé cómo decirlo, pero cómo tratas el tema de la preocupación que te da tu abuelo y verlo cómo se va deteriorando y cómo lo convalías con tu vida finalmente? ¿Cómo lo haces? bueno, el cambio fue enorme, o sea, desde que hubieron problemas, porque primero ellos vivían solos, mis abuelos vivían solos, luego yo fui parte de esa convivencia, y hasta el momento habían problemas con mi abuela que no soportaba ciertas cosas, actitudes, y claro, después uno lo va viendo y dice, ah, claro, era bastante violento, era que igual, o sea, un tipo que salía a trabajar todos los días temprano y se volvía tarde trabajando, y de repente no poder salir por el mismo tema de la pandemia también, y por el tema de que se podía perder, que no podía trabajar. Entonces, eso también lo hacía estar demasiado agresivo, violento. Entonces, mi llegada igual como algo calmó eso. Mi vida sí cambió en el sentido de yo salía todos los días con los amigos, que llegaba más tarde, por ejemplo. Ya no, eso ya de vez en cuando, ya no es siempre. Y claro, y salgo preocupado a veces. Entonces, eh, eso fue lo que me cambió. Congelé 2 años, creo, así que no estuve dedicado 100% a lo que eran los abuelos. Y, uno se olvida de uno mismo, uno se olvida de uno, ya, entonces tienes que empezar a cumplir tareas tanto externas de mi abuelo y también las tuyas, como a lo académico, ¿no? Vuelvo a ingresar a la universidad. Y ahí sí, pues, he tenido bastantes problemas de salud, del estrés, de salud mental más que nada. Y claro que lo que pasa es que uno delega mucho lo que es uno hacia otras personas, como por así decirlo, o sea, pero no se delega, ay, ¿cómo explicarlo? No delegas Eh, en él, sino que tú asumes todo el peso. eso, no hay nadie quien delegar a pedir ayuda. Entonces, era complicado el tema y bueno, y lo mental es que uno no puede estar con una situación débil de salud ni nada, o sea, uno tiene que estar activo porque todos los días uno tiene que cumplir. Entonces uno se empieza a organizar, se empieza a encuadrar y si algo no sale a la hora, uno sí ya se estresa, ¿entiendes? O sea, hay pastillas que tomar, hay horas de comida que responsabilizarse. Entonces, todas esas cosas vienen varios estrés de por medio. Además que está mi abuela cayó enferma, después de eso falleció hace un par de meses, eso también le afectó a él, y las cosas tienen que ir funcionando de la misma forma en que él también lo veía, o así lo veo yo, para que las 12:30, si él no tiene, no sé, una taza de café, ya él se empieza a alterar, a haber momentos conflictivos, por ejemplo. ¿Y cuál fue el momento en que finalmente igual pediste ayuda porque vino tu tía a vivir ahora con ustedes? Em, ¿Cuál fue el clic? ¿Qué es lo que te hizo sentido para decir ya necesito de verdad que alguien, no puedo llevar esto? Además, en pandemia, como dices tú, que antes uno Claro. podía, no sé, salir a la esquina a pasear con tu abuelo, me imagino, ir a dar una vuelta, algo, y ahora nada, o sea, ni siquiera tienes un momento tampoco Mm. tuyo
para juntarte con amigos, porque no se puede. Entonces, ¿cuál fue el momento en que tú dijiste, ya, necesito que alguien venga a apoyarme? Bueno, yo me di cuenta de que, bueno, cuando estaba con mi abuela, los dos estábamos bien. Éramos con mi abuela bastante muy y muy, bastante cómplices. Entonces nos entendíamos bien para hacer las cosas del hogar y todas esas cosas. Cuando ya fallece, tuve, hasta el momento, no he tenido mi duelo, he tenido que levantar tanto a mi mamá como a mi tía, como a mi abuelo, ¿verdad? Entonces no he tenido ese tiempo. Eh, y cuando empieza a no estar mi abuela, es cuando ya realmente digo, no, ya empiezo a colapsar, tanto con el tema del sentimiento, tanto la pena, el hogar. No me acuerdo que en ese tiempo era el semestre pasado. Me mamá que quedaba poquito tiempo para poder terminar, porque si no, no se terminaba el semestre. Y ahí ya, conversando con mi tía, con mi mamá, empezamos a conversar y decir, claro, que realmente no me la puedo, o sea, no soy un ser humano, no soy nadie increíble ni nada. Y la ayuda sí ha significado bastante, me ha ayudado bastante con llevar el tema del estrés y todo eso. Ah, ella también lo viene a ver, antes lo venían a ver siempre, la sacaban un rato, se daban una vuelta. Se lleva súper bien con mi tío, entonces los dos van a trabajar, qué sé yo, van a ver un tema de pintar y cosas así, entonces él también se motiva, porque para él también es necesario sentirse útil, verse útil, no quedar como ahí mucho, ahí queden como una figurita en la esquina, no, es muy activo. ¿Tú crees que eso es Entonces, importante para la persona que tiene demencia, el empezar a sentirse un poco más útil, a darle pequeñas labores? Tampoco digamos que, oiga, súbase al techo y arregle eso, no. Pero no sé, barrer, ayudarme a hacer algo, ayúdeme a arreglar algo, aunque no esté malo, o buscar algún tipo de claro, juego o actividad. sí, yo creo que, o sea, por lo general, en general, dije yo, no porque tengan Alzheimer o demencia senil, tienen que sentirse útiles y que hay que dar ciertas labores a los adultos mayores porque además que son personas que no son incapacitadas, o sea, no están discapacitadas de nada, o sea, son personas activas, comunes y corrientes, que el cuerpo ya le empieza, digamos, a traicionar con el tiempo, como nos va a pasar a todos. Y lo importante sí es mucho tener la mente activa, es muy importante. Yo trato de hacerlo con mi abuelo, las veces que tenemos tiempo libre, tratamos de hacer conversaciones, cosas, juegos, cosas así para mantener la mente activa, es sumamente importante. Eh, yo no conozco a nadie más en persona, pero sí he conocido gente también que es cuidadora cuando era más joven y decía que dentro de lo que yo conozco, no es, lo que yo tengo mi abuelo no es tan perdido como en otros casos de Alzheimer, por ejemplo, Mm. donde hay que ir constantemente recordándole quién soy yo, dónde está, Mm. qué La fecha es hoy. diferencia entre la demencia y el Alzheimer es el tema del olvido. La verdad que desconozco Porque mucho yo no, la verdad es que yo tampoco sé muy bien cuál es la diferencia. Me imagino que tiene que ver con que con el Alzheimer efectivamente tú le tienes que recordar constantemente las cosas. Con la demencia es otra, ataca otro lado. Él sigue siendo activo, o sea, me refiero que puede hacer cosas motrices, no pierde esa capacidad motriz, ¿cierto? Sino que va deteriorándose un poco lentamente el tema, como dices tú, del ánimo, de ese tipo de cosas. No es que se le olviden las cosas, sino que se va deteriorando cognitivamente, se podría decir, ¿no? O sea, yo lo que veo, claro, es eso, porque el Alzheimer claramente es una pérdida de neuronas y ya comienza a haber un otro tipo de peligro. O sea, yo lo autodenomino como una demencia y también lo veo así con los médicos también, por el tema de que, como bien explicaste, es el hecho de que no es que olvide, sino que como paulatinamente va decayendo un poco la memoria, y cosas que se acuerda de mí cuando chico, o de mi mamá cuando chico, y de repente de la nada se acuerda de un tipo, y hoy cómo estará él, pero también de repente se le va de que, por ejemplo, falleció un amigo, falleció un jefe que tuvo, de repente me pregunté por mi abuela,
cómo está, dónde está. Entonces igual no me ha tocado muy seguido, menos mal. Igual es una carga también eso, Como de explicarle el recordarlo. tema de que falleció, que ya no está. Sí, sí, entonces igual tenemos esa pena. Eh, pero ahora creo que, o sea, no, yo creo que es difícil conllevar la pérdida del cónyuge, ¿no? Porque son compañeros, más que amor y todo eso, son compañeros de cuántos, 60 años prácticamente. Ni yo he vivido 60 años, de que imagino. Entonces, Toda la eh, vida. claro, toda una vida. Entonces, lo solitario, lo inútil, la depresión, tiene que haber. Tratamos de conversar, estar siempre atento con él, de el florerito de mesa, me encanta llamar la atención, entonces hay que estar pendiente de él, no le gusta estar solo de repente, por ejemplo, viendo solo la tele en el living, entonces hay que querer acompañarlo porque se pierde. Entonces, dándole como esa, o sea, nunca vamos a ser la compañía de lo que era mi abuela, nunca jamás, nunca vamos a poder reemplazarla, pero tratamos de que sea mucho mejor su estadía y eso creo que ha ayudado un poco a aceptar la pena y también la pérdida, Mm. pero un poco, creo, no del todo. Es que son duelos distintos. Creo que el duelo Exacto. de él como pareja, más compañero de vida, como dices tú, más allá de el hecho de que tenga demencia, es un dolor que va a llevar, que es distinto al dolor que tienes tú como nieto o el que tiene tu mamá como hija. Son dolores distintos y yo creo que lo que hay que hacer, como dices tú, es acompañarlo, sentirse acompañado, darle, darle actividades, hacer algún puzzle, tratar de mantenerlo cognitivamente activo lo más posible para que su vida sea lo mejor posible nomás. No queda de otra. Y sabiendo que ellos también dieron tanto por nosotros cuando estaban bien y jóvenes, nosotros tenemos que retribuirle de alguna forma que sus últimos años sean también lo mejor posible. No retarlo, o sea, me Claro, refiero a que no tratarlo con algodones, pero no tratarlo como un niño tampoco, porque no es un niño, es un adulto. Y que la gente a veces lo claro. confunde. Y creo que ahí lo complicado, o sea, es porque es entre esto y esto. Y es complicado, o sea, tampoco dejar que haga de todo, hable de todo, porque igual a veces me ha tocado escuchar sus deslenguas, uno pasa vergüenza, eh, pero eh, también tampoco tratarlo como un niño, que no lo es como bien acaba de decir. Entonces, igual es complicado encontrar, digamos, la comunicación efectiva en ese sentido. Hay Yo que creo ser, que ¿cómo se llama? Asertivo. asertivo, totalmente. Entonces, ay, se me perdió lo que iba a decir. El tema de no tratarlo como un niño y que has pasado vergüenza a veces con él. Sí, sí. Entonces, y pasa, claro, la comunicación, eso, la comunicación que uno debe tener, yo creo que va más que nada como lo afectivo, o sea, yo para él no soy su nieto, soy como un hijo, entonces hay ciertas cosas, cierto, digamos, comunicación cómplice que hay, que ahí yo voy por ese lado, batallo por esa forma, más que por el, oye niño no haga esto, oye viejo no haga esto, o sea, voy por ahí, no sé, los trato de sobrenombres, él también a mí, entonces ahí nos reímos, nos damos cuenta. O sea, puede sonar como feo lo que nos decimos, pero es cómplice de nosotros y es parte Es su relación y claro, nadie puede juzgarla en ese sentido. Ahora, si de repente empieza, claro, como dices tú, no sé, cuando se abra los aforos y puedan salir y se manda un desmadre, ahí uno tiene claro, que poner la cara nomás y, y bueno, explicar, tampoco uno puede andar por la vida explicando ni poniéndole un cartel, sino que nada, sí, es así, ya está. O sea, si te gusta bien, es mi familia. Yo creo que también uno tiene que plantarse así con la gente. Si tú eres mi amigo, me quieres, o amiga, me quieres, mm, esta es mi familia, mi abuelo es así, y no tengo que andarlo justificando tampoco, porque es su casa, es su familia, él se comporta así, es su rutina, y si no, bueno, bien nomás, pues nos veremos en otro lado. No sé, pienso yo, claro, soy un poco más exacto. ruda, pero pienso que la gente que de verdad te quiere y te apoya, te va a bancar con el abuelo mañoso nomás. Claro, claro, por supuesto. Y creo que igual
puede ser chocante para alguna persona que jamás le ha pasado eso o ha experimentado algo como eso, puede ser chocante, pero igual, por lo menos mi amistad, igual tiene un respeto por las mayores. Yo creo que mi generación en realidad tiene un respeto por las mayores, o quiero creer eso, y creo que también, a pesar de que los deslenguados que se puede escuchar a veces, se entiende de que a veces puede que se le cayó, se le perdió algo, perdió un poco el contexto, ¿cierto? Que de repente no es casa, es afuera de la casa, pero claro, en el fondo es como también tú dices, o sea, por mucho que lo quiera adornar, tampoco lo puedo cambiar. O sea, es así y punto, no hay nada que hacer y esta es mi responsabilidad y esto es lo que a mí me tocó y tampoco es andar pateando la piedra, diciendo, estoy solo, solado, no, sí, hay que seguir adelante nomás y creo que en el fondo hay que tomarlo con humor también, o sea, igual, porque si uno no toma con humor las cosas, si uno no trata de ser cómplice, si se centra en la tarea, simplemente, uno también sufre mucho y no ve esa parte de que lo estoy haciendo con afecto, lo estoy haciendo con cariño para Sino que es estar una un rato más obligación, y conmigo. cuando pasa a ser obligación ya no es algo Eso, agradable, y tiene que ser al revés, tiene exacto, que ser algo agradable, algo que tú quieras hacer. claro, claro. Por eso, cuando malo con humor y todo, nosotros hace más agradable la convivencia, es difícil, sí, es verdad, pero bueno, eh, es así. ¿Qué mensaje te gustaría darle a la gente que nos va a ver en diferido, que nos va a ver en vivo, con esta pequeña entrevista con las personas mayores? FAMCHI sabemos que es una Mm, fundación que se especializa en tratar con con adultos mayores, con gente mayor, personas mayores, con talleres y con diferentes actividades. ¿O qué mensaje le darías para que la gente joven que vive quizás con personas mayores puedan no enojarse tan fácil con ellos? ¿Cómo lo harías tú, que tienes una experiencia compleja? ¿Qué le dirías tú a la gente joven que quizás está empezando con este mismo tema en la vida? eh, bueno, es que, a ver, yo creo que hay un estrés en todos lugares que andamos muy irritables, con muy poca tolerancia. Creo que no porque sea simplemente abuelos uno lo va a tratar bien y todo, perdón, así como algo, como decía antes, con discapacidad. Yo creo que hay que sacarse ese mito de que los abuelitos cuando llegan a viejos ya hay que tenerlos en un lugar no, yo creo que no hay que dejarlos en un ropero como si fuera una ropa ni nada de eso. Verlos como personas activas mentalmente que tienen mucha experiencia, han vivido 2, 3 veces más que uno y hay que sacarle el jugo y que algún día, como todos nosotros, vamos a morir. Y hay que aprovechar el día a día, no tanto ver el día mañana, dejar, por ejemplo, eso de no mañana voy a ver a mis abuelos o mañana atrás algo, no, es ahora. Sobre todo cuando uno llega a la edad de la adultez, uno se tiene que dar cuenta de que cada vez está más cerca. Entonces uno tiene que tratar como a uno le gustaría que lo traten, ¿cierto? Ser bastante humilde, ser bastante amable con todas las personas y aprovechar que los que tienen a su abuelo cerca, los que tienen a su abuelo viviendo con ellos, o los que pueden ir a verlos, vayan a verlos, porque esta pandemia realmente lo que nos ha enseñado es que la plata no sirve cuando no hay amor, cuando no hay afecto, cuando no tenemos nuestros familiares. Así que eso, yo hago la invitación a que admiren tanto a sus familiares, a sus abuelos, sus abuelas, que los vayan a ver, que los visiten, que estén con ellos, porque ellos tienen mucho que entregar y hay que tener la carpeta también como nuestra experiencia, que suma el currículum de nosotros, de nuestra vida. Eso. Exacto, un check en nuestra vida para las personas que vivimos con personas mayores, valga la redundancia. Muchas gracias, Rodrigo, por este espacio. Era, creo que 10 minutos, pero nos pasamos harto, estuvimos conversando harto, así que cuando tú quieras, podemos conversar de nuevo, hacer un nuevo videollamada para que vayamos cómo va evolucionando y cuando termines tu carrera, por supuesto, nos avisas para que podamos hacer todo una celebración en grande, aunque sea virtual. Un abrazo, un abrazo a toda la gente que nos está viendo en FAMCHI TV. Estas son las entrevistas que tenemos con gente real, con situaciones reales. Un abrazo a todos, un beso, muchas gracias. Chao, muchas gracias, hasta luego.